Buenas tardes. El día de hoy les voy a dar ciertos lineamientos básicos respecto a los primeros auxilios psicológicos dirigidos hacia las personas con enfermedades crónicas o discapacidad. Entonces, lo primero que tendremos que eh, saber es básicamente qué entendemos por discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los cuidados, las sugerencias que yo vaya a brindarles depende justamente de nuestra comprensión de quién es la persona con discapacidad, del tipo de discapacidad al cual nos estamos refiriendo, y de allí en específico tenemos que indicar el grado de la persona con discapacidad, sí, el grado de discapacidad, porque esto también va a variar en función del nivel de apoyo que nosotros tengamos que brindar. Y finalmente, ya en principio, las necesidades clave que ellas requieren y en función de eso, qué primeros auxilios se sugeriría. Ok, entonces, ¿quién es la persona con discapacidad? Nosotros muchas veces hemos escuchado que, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de diagnóstico clínico, eh, en algunos casos sufren también de limitaciones o barreras, y que en algunos casos las barreras son tanto actitudinales de la población. ¿Eso qué significa? De que hay un acercamiento negativo de parte de la población, ¿no? En cuestión de la comunidad. Eh, ¿A qué me refiero? Puede haber actitudes peyorativas o negativas hacia las personas con algún tipo de condición, ¿no? Como denominarlas como, ay, es que es un discapacitado, ay, pobrecita de ti que tienes un hijo, un hermano que tiene discapacidad, eh, qué pena, ¿no? Como si siempre hubiese algún tipo de eh, actitud de desvalorización, ¿no? Esto influye evidentemente en el bienestar psicológico tanto de la persona que tiene alguna condición como de sus familiares, porque ya de por sí, previa a la pandemia y previa a alguna situación de riesgo, hay una actitud negativa, peyorativa, ¿no? Es importante que nosotros cambiemos esta actitud que es de tipo negativa a una actitud positiva, ¿no? Evidentemente la condición de salud que tiene la persona sí que está ocasionando justamente limitaciones a nivel de accesibilidad y barreras en infraestructura, además de barreras sociales, incluyen que se tiene que dar una adaptación, apoyos de parte tanto de la familia a nivel educativo como de la comunidad. Evidentemente sí, pero que exista distintas condiciones no significa de que ya de por sí, bueno, pues la persona con discapacidad siempre tiene que ser desmeritada o desvalorada, o nosotros tenemos que tener una actitud negativa, ¿no? Como si hubiese una hegemonía funcional, que es algo que yo lo menciono mucho en mis clases a los chicos que llevan conmigo pregrado, ¿no? La hegemonía funcional nos hace creer que hay como ciertas personas que tienen un papel superior a comparación de otras, ¿no? Que porque no tienen una condición o una discapacidad, entonces se encuentran en una escala superior, porque no tienen ningún tipo de condición. Efectivamente, hay diferencias, sí hay diferencias, pero estamos ahora en un marco de enriquecernos de las diferencias. Estamos en un marco de diversidad, de neurodiversidad, donde las diferencias no tienen que ser de ningún tipo causa de que nosotros estigmaticemos a las personas o creamos que en realidad nosotros somos superiores a las demás por creer que tenemos algún tipo de normalidad, ¿no? Eso se ha visto mucho en el campo, por ejemplo, del desarrollo sexual, ¿no? En cuestión justamente de las preferencias sexuales, entonces también es observable, ¿no? En cuestión de la funcionalidad, eso que significa de qué tanta funcionalidad, qué tanta capacidad yo tengo para ejercer justamente las actividades de vida diaria que yo puedo realizar. Y la idea es que no hay una estigmatización o una actitud negativa frente a ellos, sino simplemente haya una actitud de, ok, todas las personas somos diversas, todas las personas somos diferentes. En el caso de una persona que tiene discapacidad, lo que requiere efectivamente es un nivel de apoyo, pero todos necesitamos apoyo. En específico, ellas requieren un nivel de apoyo mayor y un apoyo específico, dependiendo del diagnóstico en específico que también tengan, ¿no? Entonces, ¿qué factores van a influir en las características de las personas que tienen discapacidad? Vamos a ver algunos otros factores. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios que
básicamente yo les voy a dar como algunos tips de sugerencias que se tengan, también implican a los actores, ¿no? Entonces no es el discapacitado, ¿no? En realidad es la persona con discapacidad, con diversidad funcional, ¿no? Como que esas son las terminologías que actualmente los paradigmas de autonomía y diversidad nos sugieren, ¿no? Algunos datos bases, así como bases sencillitas, porque ustedes dirán, bueno, pues, pero en realidad, ¿cuál es la necesidad de que haya algún tipo de charla en la cual nos den primeros auxilios a las personas con discapacidad, si en realidad yo no tengo ningún familiar? Entonces, a mí lo que me interesa son escuchar primeros auxilios, pero es en específico hacia una realidad que yo conozco. Sin embargo, esta realidad de la población con discapacidad es transversal a nosotros. ¿Eso qué significa? Que puede ser de que en tu familia no hay una persona con diversidad, pero estoy segura que ustedes sí conocen a alguien o probablemente tienen a algún familiar en segundo o tercer grado que sí tenga discapacidad, ¿no? Entonces, la condición de discapacidad es inherente, ¿no? A la población. ¿Eso qué significa? De que cualquiera esté extenso de tener algún tipo de discapacidad de condición en cuanto a su funcionalidad, ¿no? De acuerdo a la OMS, el 15% del total de la población, que está referida aproximadamente a 1.000 millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad. En el Perú en específico, se ha observado que es alrededor de 0 a 17 años, presenta el 4,8% de la población con discapacidad. ¿Listo? Entonces, las personas con discapacidad, de acuerdo a la ley 29973, ¿quiénes son? Son aquellas personas que tienen una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente. Eso también es importante, ¿no? No nos podemos confundir en cuestión de que las personas con discapacidad sean aquellas que, por ejemplo, no sé, yo tengo una fractura en el brazo y, por ejemplo, me enyesan, entonces también voy a ser considerada como una persona con discapacidad. No, la discapacidad es una condición permanente, ¿listo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta, ¿no? Como lo dice la ley, porque también hay un respaldo a nivel legal, fuera de una explicación a nivel funcional en cuanto al bienestar y a la salud, ¿sí? Que la da básicamente la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos de Personas con Discapacidad, existe un respaldo legal que está dado para, bueno, todos los países que están adscritos justamente a la convención, ¿sí? Básicamente nuestro país también sigue este lineamiento. Y de acuerdo a justamente la persona con discapacidad puede tener una o más deficiencias, ¿no? Entonces aquí podemos decir que, por ejemplo, cuando yo veo a una persona que tiene una discapacidad visual y auditiva, ¿no? A la vez o a la par estamos hablando de una multidiscapacidad, ¿no? Que es una discapacidad combinada. Efectivamente también nosotros podemos ver que estas deficiencias pueden ser de tipo sensorial, cuando hay implicancia en cuestión de los sentidos, ¿no? Cuando es visual, auditivo, ¿no? En cuestión del lenguaje, físicos, sensoriales en cuestión de los sentidos. Luego, a nivel mental, cuando hay una implicancia justamente del desarrollo a nivel psíquico, perdón, sí, mental. Entonces, aquí podríamos hablar de, por ejemplo, diagnósticos que lo observamos los distintos profesionales de la salud en ámbito clínico, ¿no? Patológico, en cuestión de, por ejemplo, una esquizofrenia, ¿no? Que incluye justamente tener un diagnóstico el cual es permanente, ¿no? Desde que la persona justamente es diagnosticada, allí tendremos que ver que las causas usualmente incluyen distintos factores, pero que también una propuesta es que estas tienen una causa a nivel genético, ¿no? Donde ha habido una influencia a nivel epigenético, etcétera, pero que finalmente se va a manifestar en una etapa en específico en el individuo, ¿no? Entonces, bueno, justamente
En cuestión de el carácter permanente, significaría de que a partir de que la persona tiene este diagnóstico, no es que luego se le va a pasar, ¿no? O que se va a curar, ¿no? Por eso incluye justamente el término de discapacidad, que es un término social, y va a incluir esta característica como base, ¿no? De que es de tipo permanente, ¿ok? A nivel intelectual, también es importante que nosotros recordemos, por ejemplo, el tema de las discapacidades intelectuales, y aquí justamente tendremos que pensar, por ejemplo, en los trastornos del neurodesarrollo, si es que aquí en la charla hay algún participante que sea psicólogo, todas las personas que tienen también el diagnóstico justamente de discapacidad intelectual, también evidentemente es una discapacidad, ¿no? La discapacidad justamente se va a manifestar dentro de las barreras actitudinales que les decía que suele tener la persona. Eso que significa que ante los demás hay como una mirada extraña en algunos casos, ¿no? De, bueno, esta persona tiene discapacidad, y en algunos casos es de tipo peyorativa, actitudes negativas, ¿no? También se observa que hay barreras en infraestructura, evidentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad física, que tiene que pasar con su silla de ruedas en la calle, etcétera, probablemente va a tener dificultades, ¿no? Porque necesitamos espacios accesibles. Si bien cada vez más en nuestro país hay un intento de cumplir con la accesibilidad en infraestructura, también es observable que hay muchos casos, ¿no? Hay muchas áreas las cuales no cuentan con esto, ¿no? Muchas casas, instituciones, barrios, etcétera, que en cuanto a la infraestructura no son accesibles. Entonces, si una persona va con su silla de ruedas, en específico no va a poder transitar de manera adecuada, ¿no? Y justamente estas barreras lo que van a generar es que la persona se pueda ver impedida de justamente sus derechos o poder aplicar estos derechos en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuestión de la sociedad todavía falta cumplir con esta adaptación requerida, ¿no? Como les mencionaba al inicio, todas las personas con discapacidad, justamente al tener una condición de carácter permanente, requieren apoyo, pero este apoyo va a depender del tipo de funcionalidad que tengan, ¿no? Y el tipo de discapacidad en cuestión del grado. Entonces, según el grado puede ser una discapacidad leve, una discapacidad moderada, una discapacidad grave, dependiendo del nivel de apoyo que requiera, ¿no? Entonces, cuando se necesita un nivel de apoyo pequeño, ¿sí? Poco nivel de apoyo, entonces estamos hablando de una discapacidad leve. Cuando existe justamente una necesidad de apoyo mediano, moderado, estamos hablando justamente de un tipo de discapacidad moderada y grave cuando la persona requiera mucho apoyo, ¿sí? Requiera bastante apoyo. Ok, entonces, estos conocimientos básicos son importantes para que nosotros nos ubiquemos en el contexto de a quiénes vamos a brindarles justamente las sugerencias que yo les voy a mencionar, ¿no? A los familiares y hacia la persona con discapacidad, ¿no? En específico. Entonces, aquí tendríamos que ver también, ok, los tipos de discapacidad, ¿no? No todas las personas, como ya lo hemos visto, tienen la misma condición de salud ocasionada por un mismo trastorno. Puede haber distintos trastornos, síndromes o enfermedades que ocasionen justamente la discapacidad, ¿sí? La discapacidad es un término social, ¿listo? El término médico va a incluir efectivamente justamente esta condición de salud que, como les menciono, puede ser un síndrome, puede ser un trastorno o puede ser una enfermedad, ¿ok? Y de acuerdo justamente a estos tipos es que nosotros podemos observar aquí la clasificación que están viendo en la diapositiva. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, según el último censo, el del 2017, podemos visualizar aquí algunos porcentajes de acuerdo a
la dificultad que tiene la persona en específico hacia ciertas acciones, ¿no? En específico también, entonces, ciertas acciones, ciertas actividades de vida diaria, ¿no? Ciertas actividades en cuanto a su desarrollo. Entonces, las personas que tienen discapacidad visual tienen el 48,3%, o son el 48,3% de la población en general, ¿sí? De la población censada, ¿no? Son aquellas personas que tienen dificultades para ver, ¿no? De acuerdo a las preguntas que hizo el INEI. De allí tenemos que un 15,1% son personas con discapacidad física, de acuerdo justamente a este censo, es decir, aquellas personas que tienen dificultades para mover o para caminar. Las personas que tienen discapacidad auditiva son el 7,6%, ¿sí? De acuerdo a esta estadística. Eso significa aquellas personas que tienen dificultades para oír, personas con discapacidad intelectual y del aprendizaje, un 4,2%, y otras discapacidades, como discapacidades múltiples, allí vamos a encontrar un 18,5%, que incluye que la persona tiene 2 o más discapacidades, ¿no? 2 o más dificultades. Entonces, las necesidades que en principio nos van a guiar a tener la comprensión de estos principios, de estos primeros auxilios psicológicos, van a surgir en función efectivamente de la edad. No es lo mismo que yo pueda mencionar una sugerencia a una persona, una madre de familia que tiene un hijo con discapacidad, a comparación de la sugerencia que yo pueda hacer a un adulto, ¿no? O, por ejemplo, el familiar de un adulto con discapacidad. Y no va a ser lo mismo, efectivamente, en cuestión de un adulto mayor. Sí va a cambiar, ¿no? En cuanto a las necesidades, evidentemente, en el caso de los niños, tendremos que pensar en sus necesidades, primero, de desarrollo, ¿no? De la etapa, completar la etapa de desarrollo en la cual se encuentren, ¿no? Entonces, si por ejemplo, estoy hablando de un pequeño de 3 años, todavía se encuentra justamente en una etapa en la cual está desarrollando su lenguaje. Entonces, por ejemplo, las sugerencias también irán en cuestión de que el padre o madre de familia, ¿no? Que actualmente en tiempos de pandemia es el que está ejerciendo la estimulación a nivel virtual, listo, y si es que tiene terapia, ¿no? Porque tiene justamente una condición, no sé, estamos hablando de un caso, por ejemplo, de un pequeño que tenga TEA, trastorno espectro autista, entonces, básicamente, la eh, terapia, justamente, en algunos casos sí está siendo presencial, pero también con el apoyo a nivel virtual, ¿no? Entonces, la terapeuta se conecta vía web y da las distintas sugerencias, las distintas actividades, ¿no? Y la madre de familia o el padre de familia es el que lo van a replicar con los pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades observamos en el caso de los niños? Primero, que ellos requieren un apoyo dentro del proceso del desarrollo, ¿sí? Si bien esto no solo es para las personas con algún tipo de condición, eso que significa que todos los niños en general necesitan un apoyo, en el caso de los niños que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de condición, requieren más apoyo, ¿listo? Y este apoyo va a incluir justamente un seguimiento, ¿no? Y requiere también de destrezas que probablemente el padre de familia necesite adquirir. Entonces, los padres de familia necesitan justamente ese compromiso y esa inversión de tiempo. Yo sé que adicionalmente ellos también tienen que lidiar, ¿no? Con sus propias problemáticas en cuestión del trabajo, en cuestión del estrés, en cuestión de eh, otras múltiples causas, pero es muy importante que nosotros pensemos que en la etapa de la infancia y la niñez, el niño se encuentra en proceso de desarrollo a nivel neuronal, ¿sí? Y que justamente una persona que tiene discapacidad, un pequeño con discapacidad, necesita una intervención. ¿Para qué? Para que se active la neuroplasticidad y los déficits a nivel de salud, listo, y el déficit en las actividades y su participación de vida diaria puedan ser cubiertos justamente con distintas actividades que puedan permitirle a él adquirir estas capacidades
¿sí? Para promover su autonomía. ¿Qué significa o qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, veo un pequeño que tiene TEA y tiene dificultades en su lenguaje, ¿no? Cuando habla no se le entiende, porque tiene justamente un retraso en el desarrollo del lenguaje, recién está aprendiendo vocabulario, todavía no puede articular correctamente una frase, ¿no? Se confunde en la estructura, ok, o necesito yo ampliar su vocabulario, para su edad se encuentra en un nivel menor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como padre de familia? Por ejemplo, acá viendo un primer actor, ¿no? Que es el padre de familia o la madre de familia. Tendría que estimularlo, como les estaba mencionando antes, ¿no? Y eso requiere de mi compromiso. ¿Mi compromiso en qué? En cuestión de saber que yo tengo que tener un contacto directo con ese terapeuta, ¿sí? Lo puedo llevar, no sé, lo estoy llevando una cada 15 días a su terapia en tal X clínica, ¿no? Ok. Sin embargo, es muy importante que el padre de familia sepa que por más que yo lo lleve una vez cada 15 días o una vez por semana, por ejemplo, a la terapia, yo tengo que replicar la actividad que me está enseñando el terapeuta en mi casa, en todas las actividades de ser posible. ¿Por qué? Porque cuando se generaliza esta actividad, es que el niño va a poder adquirir mejor la capacidad y eso significa que va a mejorar su funcionalidad o su funcionamiento y a la par significa que va a ser más autónomo. Uno de los objetivos siempre al trabajar con personas con discapacidad es lograr la autonomía y la calidad de vida de las personas. ¿Listo? Entonces, en cuestión de autonomía, yo tengo primero que explicarle estas estrategias, ¿no? Entonces, replicar con paciencia, ¿sí? Cuando veamos el ámbito familiar, lo vamos a mencionar más, pero sí es importante que yo también sepa que este es un compromiso, ¿no? Y que yo me tengo que organizar porque mi pequeño está en una etapa de neuroplasticidad. Entonces, esta es una etapa muy importante para que él adquiera altas capacidades o muchas capacidades, porque después, con el paso de los años, justamente la neuroplasticidad, si es que bien se da, porque se va a dar a lo largo de toda la vida, disminuye en comparación de las primeras etapas del desarrollo. ¿Listo? Entonces, en estas primeras etapas, evidentemente, yo tengo que aprovechar justamente el que ellos están en proceso de desarrollo y que les va a ser más rápido adquirir las capacidades. ¿Listo? Entonces, en el caso de los niños, como les digo, ¿no? Las terapias es la replicación de todas las actividades que me dan en terapia, yo las tengo que realizar en casa. Sea un tipo de discapacidad, por ejemplo, física, en el cual lo que yo tengo que hacer es replicar los ejercicios que el terapeuta físico me está dando, ¿no? A nivel presencial. Si, por ejemplo, fuese una terapia estamos hablando de una discapacidad, por ejemplo, a nivel auditivo, entonces mi pequeño está acudiendo al terapeuta de lenguaje, ¿no? Porque está aprendiendo justamente el sistema de lenguaje de señas y también tiene implante coclear, entonces quiere mejorar su articulación. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es justamente replicar todas las actividades que me enseñe el terapeuta, ¿no? Después, sigamos, estoy trabajando con un niño que tiene discapacidad físico, ya dije, auditivo, discapacidad intelectual. Entonces, probablemente el pequeño está recibiendo también terapia de aprendizaje, está recibiendo terapia de lenguaje, dependiendo del caso, qué sé yo, ¿no? En terapia de aprendizaje, ok, entonces todas las actividades que que me indique justamente el especialista, yo tengo que aplicarla para buscar la generalización en las actividades en casa. ¿Ok? Eso en cuestión de las terapias. ¿Qué otras necesidades requieren los pequeños? Los pequeños también requieren necesidades a nivel educativo. Entonces, si es un pequeño que tiene discapacidad, probablemente se encuentra incluido o se encuentra en un colegio de educación especial. Si se encuentra incluido, entonces, si está en un colegio público, probablemente también el docente tiene el acompañamiento del SAME, ¿no? El docente tiene que tener una conversación directa o tiene que tener justamente un vínculo directo con
el docente, con el padre de familia para explicarle cuáles son las distintas actividades propuestas que van a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la inclusión educativa del pequeño, ¿no? Si está en un colegio público, probablemente está está utilizando la plataforma de Aprende en Casa, ¿no? Entonces, las actividades también tienen que ser guiadas, ¿no? Tiene que haber un contacto muy íntimo entre el docente y el padre de familia, ¿sí? ¿Para qué? Para que se busque justamente potenciar todas las fortalezas y las capacidades que pueda tener el menor. Si bien es cierto, ellos tienen distintas dificultades, nosotros más que verlo de manera negativa, tenemos que ver en estas dificultades oportunidades, ¿listo? Oportunidades de mejora. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener para pensar justamente en la adquisición de mayores capacidades que finalmente le generen un desarrollo personal autónomo al niño, ¿no? Entonces, eso tendremos que pensar a nivel educativo, ¿no? En cuestión también de que tenemos que acompañarlo efectivamente en sus clases virtuales, ¿no? Y, por ejemplo, los pequeños que no se encuentren en la plataforma de Aprende en Casa, o que, por ejemplo, tengan adicionalmente estas reuniones con el profesor. Es importante que el padre de familia pueda acompañarlo, ¿no? En todo momento al alumno y pueda, si tiene algún tipo de consulta, orientarse con el docente, ¿no? Eso en cuanto a los niños. También es importante que recordemos que, bueno, al ser pequeños ellos necesitan cierto esparcimiento, ¿no? Entonces, bueno, actualmente también es factible de que los niños puedan justamente salir en pequeños momentos a los parques, ¿no? Acompañados evidentemente de un adulto y con todo, con todo el equipamiento de protección, ¿sí? Mascarillas, protector facial, con el uso de alcohol, ¿no? En gel, o el alcohol para manos, ¿no? Y que constantemente, justamente, el padre de familia se asegure que el niño lo está utilizando, ¿no? Pero también estos espacios van a ayudarle justamente a que él pueda sentirse de una manera más regulada, ¿no? En cuanto a su conducta, su aprendizaje y esta necesidad de que ellos tienen de percibir justamente el mundo y aprender un tanto de él, ¿no? Entonces, el pequeño sale un rato al parque, con todas las medidas de la protección juega, ¿no? Regresa a su casa, entonces ya se va a sentir regulado, por ejemplo, ¿no? Porque la calma, por ejemplo, también podría integrar algún tipo de actividad en la cual el niño pueda sentirse, ¿no? En esparcimiento. Luego tenemos el caso de los adultos. En cuestión de los adultos, es muy importante que nosotros consideremos los distintos espacios de socialización que tienen los adultos con algún tipo de condición o de discapacidad, ¿no? Y si es que no lo tuviesen, pensar, ok, y entonces, ¿qué estrategias vamos a utilizar para que finalmente se encuentren en algún tipo de red social de apoyo? Hay muchas asociaciones, ¿sí? De adultos con distintos tipos de discapacidad. La idea es que de acuerdo al tipo que yo tenga en específico, busque, ¿no? Un soporte. Las redes de apoyo son muy importantes porque nos generan un vínculo afectivo a la par que lo que nos van a generar es que la persona o el individuo se sienta aceptado porque los demás comparten justamente distintas problemáticas a nivel similar y han buscado distintas estrategias para resolver estas problemáticas, ¿no? Como las barreras, por ejemplo, a nivel actitudinal, o las barreras que puedan estar teniendo dependiendo de la edad en específico, ¿no? Del desarrollo. No es lo mismo hablar de un adulto temprano que un adulto medio, un adulto temprano, probablemente recién está concluyendo los estudios a nivel ocupacional, a nivel laboral, ¿no? En un instituto, una universidad, qué sé yo, y un adulto medio, el cual ya se encuentra, ¿no? En el ejercicio de una ocupación. El tema de la ocupación también es una gran problemática en cuestión de la discapacidad, porque justamente la población económicamente activa
incluye un porcentaje menor a comparación de la población sin discapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas con discapacidad, muchas de ellas no están ocupadas, ¿no? Es importante que también se sepa de distintos programas que fomenta el gobierno para la autogestión y los trabajos, las propias empresas, ¿no? La búsqueda de MIPES y demás, que también considero que es interesante que un adulto lo sepa, se capacite, pueda tener, pueda saber, ¿no? Este conocimiento para que luego, justamente en reunión o en asociación de otras personas con discapacidad o sin discapacidad, pueda formar parte, ¿no? Por ejemplo, de una microempresa, que eso también es algo interesante. En el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad intelectual, adultas, de acuerdo justamente al nivel de apoyo y de acompañamiento que tienen del cuidador o el familiar, también justamente se pueden desempeñar, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplitos para que ustedes puedan ver que sí pasa, sí es posible en otros países y lo más notorio es que es posible en nuestro propio país, ¿no? Hay casos ya existentes, entonces la idea es que si yo no conozco esto, pueda aprender y pueda generar también este tipo de oportunidades, ¿listo? Y finalmente, en el caso de los adultos mayores, también va a ser muy importante estas redes de apoyo, ¿sí? Estas redes de apoyo de un soporte, ¿no? De otros adultos mayores, también en cuestión de espacios de esparcimiento a nivel virtual. Esto sí es muy importante que sean a nivel virtual, ¿no? Porque ya que los adultos mayores son población vulnerable, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, que todos se conecten y justamente hay un especialista que dirige algunas actividades hacia el adulto mayor. Justamente la próxima semana vamos a dar bueno, yo voy a dar una charla de primeros auxilios dirigidos hacia el adulto mayor, entonces allí les daré algunos tips y algunas actividades bueno, estoy proponiendo, ¿no? Entonces, pero sí, actualmente sí existe, ¿no? Estos espacios, ¿no? Con los adultos mayores para que ellos también sientan esa red de apoyos, no se sientan aislados o se sientan solos, sino que existen, ¿no? Otras personas que son de su edad similar, que son pares y que también pueden compartir sus experiencias, sus necesidades, la problemática que viven, etcétera. Y como hay un especialista que lo modera, entonces van a tener respuesta efectiva justamente de todas estas, de todos estos pensamientos que ellos puedan tener al día a día. Ahora sí vamos con los principios, los primeros auxilios psicológicos. Como ya sabemos, ¿a quién nos estamos refiriendo? Una persona que tiene discapacidad. ¿Quién es? La que tiene una condición de carácter permanente, ocasionada por un déficit que puede ser de tipo sensorial, intelectual, mental, y que finalmente se ha visto limitada en cuestión de las barreras actitudinales en infraestructura y en la participación de hacer en efectivo los derechos e igualdad que ella tenga, ¿no? Que posea. Una persona que tiene una situación, una enfermedad crónica también es considerada una persona con discapacidad. ¿Listo? Entonces las estoy incluyendo allí mismo. ¿Ok? Efectivamente va a tener ciertos matices diferentes, por ejemplo, las enfermedades terminales, que en algunos casos también se consideran de tipo crónicas, algunos tipos, no todos, también van a tener, van a requerir de un acompañamiento distinto, ¿no? Pero al ser una condición, por ejemplo, de tipo permanente, que ya la persona lo va a tener hasta el final de sus días, entonces también es importante justamente el apoyo, como yo mencionaba antes, de distintos actores. ¿Quiénes son estos actores? La familia, tenemos allí dentro de la familia el cuidador es la persona que se hace cargo, es la persona que invierte la mayor cantidad de su tiempo al cuidado de la persona, ¿no? Usualmente puede ser la madre, la hija o la hermana. Usualmente, de acuerdo a las estadísticas, es una mujer, ¿no? Y suele ser este miembro de la familia, ¿no? Madre, hija o hermana, usualmente. Después, después de la familia, ¿sí? Otro actor importante es justamente, si es que estamos hablando de niños y adolescentes, será el docente que forma parte del sistema educativo, ¿no?
Entonces, el docente, justamente el psicólogo educativo, ¿no? Van a ser actores importantes, ¿no? Incluso cuando la persona con discapacidad se encuentre en educación superior, ¿no? Después de ello también tenemos a la comunidad, ¿sí? La comunidad en cuanto a las redes de apoyo a nivel social, por ejemplo, las ONGs, las asociaciones, ¿no? Que también cuentan y son muy importantes, ¿no? Son muy valiosas. Si se han dado cuenta, nosotros hemos partido desde los actores más cercanos al individuo, ¿sí? La familia, por ejemplo, los amigos, los conocidos, todas las personas que están cercanas, hasta un sistema educativo, después la comunidad, diríamos allí también participa el sistema político, justamente el que podamos apoyar la promoción de los cambios de leyes para que sean más efectivos cada día más, etcétera. Entonces la condición de discapacidad es transversal, como les decía, ¿no? Atañe a todas las personas, no solo a la familia, sino a la comunidad, a la sociedad en general. Visto todos los sistemas que van englobando justamente a los sistemas más pequeños, a los microsistemas. Ok. Hablando ya de primeros auxilios psicológicos, vamos a dividirlos desde distintas áreas, ¿no? Primero, y desde distintos actores. Desde el área familiar o el actor principal, que aquí es la familia, ¿no? Los padres de familia, básicamente el cuidador. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les puedo hacer yo desde mi conocimiento y desde mi expertise? Primero, es muy importante, como les mencionaba, el compromiso que pueda tener el padre de familia y la inversión de tiempo que voy a tener con, por ejemplo, los pequeños, si es que estamos hablando de pequeños con discapacidad o con la persona con discapacidad, ¿listo? Si es que ya es un adulto, qué sé yo. Entonces es muy importante que nosotros consideremos que los padres de familia, si bien tienen que invertir tiempo, ellos también necesitan justamente capacitación. ¿En función de qué? El conocimiento de los diagnósticos que pueda tener el familiar con discapacidad es un tema que ellos muchas veces no han venido preparados, ¿no? No es que yo, como padre de familia, bueno, sabía que mi hijo iba a tener TDAH, o que iba a tener TEA, ¿no? Trastorno espectro autista, o discapacidad intelectual, o síndrome Down, que es un tipo de discapacidad intelectual. No, los padres de familia, de hecho, muestran sorpresa. Probablemente en algunas investigaciones se dice que muchos de ellos han escuchado qué significa el síndrome Down, pero que, bueno, lo han visto alguna vez y no tienen el concepto tan claro. Pero ya justamente cuando yo, como padre de familia, tengo un hijo que tiene esta condición, es muy importante que yo me capacite en cuestión de saber cuáles son las estrategias que yo tengo que utilizar en casa, ¿no? Entonces, las estrategias de implementación en casa van a ser muy importantes. ¿Y a quién tenemos que preguntarle y dónde tenemos que capacitarnos? ¿Con quiénes? Con especialistas, ¿no? Con los terapeutas. La función o la labor también del terapeuta, del psicólogo, ¿sí? Del médico, etcétera, es explicar o dar una explicación clara de qué incluye la condición que tiene su hijo y cuáles son las estrategias que tiene que utilizar para que éste pueda aprender distintas capacidades y que estos fomenten a la vez la autonomía, ¿no? Del pequeño. Entonces, algo que yo les recomiendo a los familiares es que después de que tengan justamente este compromiso, y bueno, este compromiso incluye también un tema de aceptación, ¿no? En cuestión de qué aceptación, de la aceptación que incluye el entender que esta es una condición permanente, el tener actitudes positivas hacia el menor, no de rechazo, ni de negación, ni de depresión. Entonces, cada vez que yo veo a mi pequeño, me deprimo porque tiene esta condición y yo no me lo esperaba, no era mi ideal. Ok, cuando vemos que hay este tipo de características, el padre de familia mismo, él solito tiene que trabajar con un especialista, porque probablemente se encuentra en un proceso de aceptación, ¿no? Algunos lo denominan como un duelo. A mí no me gusta mencionar el duelo, eh, porque el duelo incluye la muerte de alguien, ¿no? Hay algunos autores que mencionan que esto es inadecuado. Lo más adecuado es mencionar la aceptación hacia la discapacidad, ¿no? Del familiar. Porque
el duelo ya incluye una actitud negativa, ¿no? En cambio, la aceptación incluye de que, bueno, yo tengo que tener una actitud positiva hacia una realidad existente, ¿no? Y más bien tengo que pensar cómo de esta diversidad yo me puedo enriquecer, ¿no? Que es justamente lo que muchos padres de familia ven, ¿no? Esos pequeños que tienen distintas eh, funciones, que ven la vida de un modo que muchas veces ellos no lo hacen, ¿no? Y también aprender justamente de esta diversidad de la cual les mencionaba, ¿no? Entonces, era muy importante los programas de acompañamiento y esta capacitación, ¿sí? De los especialistas que les decía. Entonces, aquí les he puesto algunos ejemplos. Dependiendo del tipo de discapacidad y el diagnóstico en específico que tiene mi hijo o mi familiar, es importante que el padre de familia busque capacitaciones. Actualmente, el tema de la virtualidad ha permitido que las capacitaciones y la comunicación sea mucho más amplia y efectiva, diría yo, en algunos casos. Ahora podemos acceder a un montón de capacitaciones que dan distintos profesionales de la salud que antes tenían que ser presenciales, ¿no? Entonces, si por ejemplo mi pequeño tiene TDAH, que está considerada como una discapacidad porque es un tipo de condición permanente, ¿no? Entonces, diríamos que es importante que yo aprenda, ¿no? Las estrategias que tengo que aprender en casa. Entonces, acá yo les he puesto, por ejemplo, una charla, ¿no? Que se dio, ¿no? Con un especialista para que converse justamente con los familiares y en esta conversación, en este diálogo, el familiar pueda hacer todas las preguntas que ocurre que él pueda tener, ¿no? Estas charlas son muy interesantes, hay charlas de ámbito internacional, por ejemplo, ABDA es una asociación limeña, ¿no? Entonces, personas que están en provincias también podrían acceder a esta. También hay charlas en plena inclusión, que es una institución española que da charlas muy interesantes también a padres de familia. Y podríamos estar en distintos grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, donde se comparte información muy, muy interesante, ¿no? Del día a día. Entonces, los propios padres de familia tienen justamente esta autogestión en cuestión de su capacitación, que es muy importante para que ellos, yo siempre les digo, yo soy psicóloga clínica infanto-juvenil, y algo que siempre les menciono a los padres de familia es ustedes son los que tienen que saber más sobre la condición de su pequeño, porque puede ser que el terapeuta pase 1 hora, 2 horas a la semana con el pequeño, pero en realidad quien va a permanecer junto con él este mayor tiempo es usted, ¿no? Y el terapeuta puede estar unos años y luego ya no. Usted cambia de terapeuta, qué sé yo, el terapeuta deja de estar en ese lugar, pero nunca va a dejar usted a su hijo, ¿no? Porque justamente siempre este vínculo va a estar de manera permanente, ¿no? Incluso después de que el hijo, digamos, pueda vivir solo y demás, siempre van a mantener ese vínculo, ¿no? Entonces, es muy importante de que el padre de familia pueda capacitarse, pueda tener claro justamente el diagnóstico, ¿no? De su pequeño y pueda saber qué estrategias tiene que utilizar e implementar también en su hogar. Luego, también es importante que sepamos de este acompañamiento socioemocional, ¿sí? Que requieren los padres de familia, porque tampoco es sencillo, ¿no? El tema de ser cuidador. Incluye, ¿no? Como les mencionaba antes, un proceso de aceptación que también se entiende, ¿no? Los padres de familia no es que eh, muchos de ellos se imaginan, ¿no? Que su hijo va a tener tal o cual diagnóstico y que ese diagnóstico ocasionaría una discapacidad, ¿no? Entonces, es importante también el acompañamiento socioemocional, tanto de profesionales, eso significa con un especialista, ¿no? Un psicólogo que explique distintos estilos de crianza favorables para lograr la autonomía del pequeño con discapacidad, buscando siempre la autonomía, porque esa es otra problemática, ¿no? Muchas veces los padres de familia, en el afán de proteger a sus hijos, los sobreprotegen, porque ellos se dan cuenta que justamente tienen una condición y necesitan apoyo, un nivel de apoyo más alto a comparación de los demás pequeños, de sus demás hijos, entonces tratan de protegerlo más, pero ya puede haber un nivel en el cual se pasen y empiecen a sobreprotegerlos. Eso tampoco es adecuado, ¿por qué? Porque no favorece la autonomía. Muy importante que se favorezca la autonomía y la independencia, ¿no? Entonces,
acompañamiento emocional de parte de un profesional y acompañamiento también de parte de otros padres de familia. Qué importante es escuchar a otros padres de familia que tienen un pequeño con la misma condición y que tal vez ya tienen años en este trámite, porque yo aprendo de su experiencia. Listo, es muy importante justamente tener estas redes. Y bueno, las conversaciones con los terapeutas que ya les había mencionado, ¿no? Hay muchos acompañamientos, todos estos que les estoy mostrando son gratuitos, ¿eh? Entonces sí es importante que pueda, no, todos estos de aquí, estos 3 sí son gratuitos. Este último, que era más individual, no, sí costaba. Pero hay algunos gratuitos y algunos que sí tienen un costo. Entonces la idea que es buscar. Yo siempre digo que mucho conocimiento está en internet, en muchas charlas y demás, y que bueno, ¿quién accede? La persona que busca. No es que no exista, sí existe. Uno puede tener respuesta a nivel internacional o a nivel nacional, pero la idea es buscar. ¿Listo? Ok, vamos a ver en el área educativa, qué es lo que está sucediendo. En el área educativa es muy importante, como les mencionaba, ¿no? Tener un contacto directo con el docente, ¿no? Por ejemplo, para que yo pueda utilizar estrategias más efectivas de mi acompañamiento a mis pequeños con algún tipo de discapacidad. En cuestión, por ejemplo, de el programa de Aprendo en Casa, ¿no? Especial, en los CEBES, que son los colegios de educación básica especial, ¿no? Los PRITES, si es que mi pequeño todavía no está en la primaria, ¿no? Va a ser muy importante ese vínculo o esa comunicación directa, más que vínculo, esa comunicación directa que yo tengo que tener con el docente. También es importante que yo pueda acceder a algunos otros talleres. Por ejemplo, acá yo les he puesto un taller virtual de cuentacuentos, ¿no? Que está dirigido justo a niños y niñas con discapacidad intelectual, ¿sí? Talleres de teatro que también he estado observando que el Ministerio de Cultura está promoviendo para personas con discapacidad. En la página del CONAIS también se promueven algunos talleres a nivel educativo, ¿no? Que, bueno, son estos talleres adicionales, ¿no? Que también muchos pequeños están accediendo. Entonces, sí es importante que nosotros los consideremos, ¿no? Luego tenemos desde la comunidad. Desde la comunidad es importante que nosotros sepamos qué tipos de espacios están brindando justamente oportunidades y accesibilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les estoy presentando un programa que es fomentado por la Biblioteca Nacional del Perú, que es Leyendo Contacto, que es un club de lectura en sistema braille. Es muy interesante, muy interesante. Se juntan 5 o 6 personas que tienen discapacidad visual, entre adolescentes y adultos, y empiezan a leer libros en braille, ¿no? La Biblioteca Nacional también tiene varios materiales de libros en braille, entonces, y los prestan, ¿eh? Y la idea es que, bueno, pues uno accediendo justamente a estos, accede a la obra, entonces todos leen a la par, ¿no? Entonces hay un club de lectura. Al final de la sesión se conversa, ¿no? Como cualquier club de lectura, sobre el tema o la obra que se está leyendo. Y es muy importante, ¿no? Se fomenta justamente aquí la inclusión. Ok, luego también tenemos desde la comunidad este fomento del registro de distintas organizaciones de personas con discapacidad para que se asocien, ¿no? Para que puedan tener formalidad. Es muy importante las redes de apoyo, como les digo, ¿no? Una persona se siente acompañado cuando sabe que hay otra persona que también tiene su condición o que hay otra persona que también es familiar de una persona con una condición similar. ¿Por qué? Porque tiene esa experiencia que eh, puede generarle un aprendizaje, ¿no? Talleres a nivel de teatro, ¿no? Inclusivos, talleres de escena inclusiva, que están dirigidos, ¿no? Por personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esos también son muy interesantes, ¿no? Ok, desde la intervención. Desde la intervención podemos ver que hay distintos talleres, ¿no? Entonces tenemos primero un taller
de habilidades sociales, que es muy importante. Las habilidades sociales son muy importantes que se tienen que trabajar, ¿no? En cuestión de un profesional, ¿no? Ya específicamente un psicólogo que tiene que trabajar con la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, talleres de habilidades sociales, ¿no? ¿Qué incluye estos talleres de habilidades sociales? Distintas sesiones con temáticas relacionadas al desarrollo socioemocional, que es muy importante, cursos entre propias personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, un curso de mujeres autistas, ¿no? ¿Qué cosas necesito saber? ¿Cuáles son los mitos? ¿Qué cosa no ocurre? ¿Qué cosa debería de pasar? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cómo le doy solución? ¿Cuáles son mis problemáticas? Yo que tengo TEA, ¿no? Y que soy mujer, que soy una adolescente. ¿Qué tendría cuáles son mis problemáticas más comunes y cómo las resuelvo? También, por ejemplo, debates de personas con discapacidad, ¿sí? Plena Inclusión, como les decía, es una organización internacional que tiene distintos debates y también incluyen a distintas personas de Latinoamérica. Cualquiera se puede inscribir. Entonces hay un debate entre justamente las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Aquí les estoy mostrando una reunión de debate de imagen social de personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque es muy importante escuchar la voz de cada uno de ellos, ¿no? Muchas veces cuando se habla de discapacidad, omitimos la voz de la persona con discapacidad. Y creo que es muy importante que nosotros los escuchemos, porque ellos son aquellos que tienen la diversidad, ¿no? No el familiar, no el padre de familia, ellos. Entonces, escuchémoslos. No estoy diciendo de que el padre de familia no tenga que ser escuchado también, pero no omitamos la voz de la persona con discapacidad. Aprendamos de su experiencia. ¿Listo? Es muy importante también, por ejemplo, espacios a nivel de la comunidad, ¿no? Que promuevan, como ya habíamos visto antes, el acceso a un sistema de comunicación universal con, por ejemplo, el sistema braille, el lenguaje de señas, voluntariados que hay desde distintas instituciones, por ejemplo, que les he puesto una de Lara, que Lara es una institución que trabaja con personas con discapacidad auditiva y tiene un voluntariado muy interesante en el cual se busca promover la educación de calidad hacia chicos con discapacidad auditiva. Entonces, es importante que yo también como persona con discapacidad o como familia conozca de esto, ¿no? ¿Para qué? Para que incluya justamente a la persona con discapacidad con la cual o tengo relación o tengo un vínculo familiar. A nivel laboral, como les mencionaba, el tema de gestión empresarial también es importante, ¿no? Entonces, hay distintas charlas donde se explican las distintas estrategias de promoción para que una persona pueda gestionar de manera empresarial algún tipo de producto, ¿no? Hay algunos beneficios a nivel social en el caso de las personas con discapacidad, entonces es importante que uno sepa cuáles son estos beneficios. Si yo tengo carnet con CONADIS, ¿en qué me va a beneficiar? ¿No? Si yo tengo una asociación o participo en una asociación, ¿en qué me va a beneficiar? ¿Tendrá beneficios? Sí, sí hay beneficios. La idea es que yo sepa cuáles son y los aproveche. Listo. Por ejemplo, también hay algunos talleres del Ministerio de Cultura que también apoyan, ¿no? este tipo de gestión empresarial. Acá vemos una joven que tiene síndrome de Down y que ella es la que dicta talleres de danza inclusiva, ¿no? Entonces tiene el respaldo del Ministerio de Cultura. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no yo que también tengo una discapacidad puedo dictar algún tipo de taller y hago una solicitud de algún tipo de apoyo? ¿No? En cuestión de la certificación, qué sé yo, ¿no? Mostrando justamente que deseo tener tal o cual emprendimiento. Entonces es importante que nosotros conozcamos sobre esto, ¿listo? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos actualmente? Y qué podríamos utilizar, ¿no? La idea es siempre ver que sí hay una luz, diría yo, de oportunidades, que hay ciertas personas en específico que saben y las aprovechan. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no me pongo a buscar eso? ¿Por qué yo no lo gestiono? Ok, no hay tal cosa que yo deseo a nivel nacional, pero habrá a nivel internacional. Ahora que estamos justamente en este tema de la globalización en cuanto a la comunicación y es tan fluida con otros países, ¿por qué no ponerme en contacto, ¿no? Con otras personas que puedan tener una condición
y yo sentirme de este modo en una red de apoyo social en el cual sí me entienden y que aquí estoy teniendo un espacio en el cual me están apoyando, ¿no? Entonces, eso también es importante. Esa sería toda mi participación para el día de hoy en cuestión de mis sugerencias de distintas áreas. Recordándoles nada más que, bueno, es muy importante que nosotros brindemos y cubramos las necesidades de apoyo de la persona con diversidad funcional para que ésta pueda alcanzar una calidad de vida adecuada, listo, y pueda ejercer sus derechos en igualdad a los demás. Muchísimas gracias. Lorena. Quizá haya preguntas del público. No tenemos consultas, doctora. Quizás recordar la próxima sesión cuándo es y cuándo es nuestro próximo tema a tratar. Sí, la próxima sesión va a ser el próximo miércoles, igual va a ser a las 5 de la tarde, entonces los invito cordialmente a que puedan participar. Aquí vamos a hablar sobre los primeros auxilios en el adulto mayor. Sí, vamos a dar como ciertos tips de acuerdo justamente a las necesidades que tiene el adulto mayor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.